Bienvenidos a Tiliches Podcast, el podcast donde les hablaremos de la historia de objetos comunes y de sus usos poco comunes. Con sus presentadores Robinson Delgadillo y Mariana Gómez. Tiliches. ¿Qué onda, Tilichers? ¿Cómo están? ¿Cómo se la han pasado esta semana? Nosotros pues trabajando y dándole duro aquí para traerles los datos precisos. No es cierto, ya saben que nosotros nada más estamos aquí platicando sobre algunas cosas. Pero el día de hoy estamos súper mega emocionados. Yo la verdad estoy un poquito nerviosa, no sé tú. Yo también. Porque tenemos un súper invitadazo de lujo que la verdad para mí es un sueño hecho realidad. Ya sé. Nosotros también cuando mandé el mensaje... Cuando mandamos el mensaje en el Instagram, dije, me persigné y dije, ojalá. Lo que Dios quiera, dijimos. Ya, que nos diga hola por lo menos. Hola. Ya les dije. Ya nos dijo. Y si lo están viendo, hey, qué bueno porque ya hay video. Y si no lo están viendo es porque no lo sacamos. Pero con ustedes, Pepe Campa. ¿Cómo están? ¿Qué onda, Mariana, Robin? Yo ahora sí que rodeado de tiliches, mano, listo para platicar con ustedes. Gracias por la invitación y un abrazo a toda la gente que está viendo y escuchando esta transmisión. Sí, la verdad, me pongo nervioso más que nada porque esto del podcast es un producto de la radio y vaya que tú sabes de la radio. Entonces, es así. No sé, siento que estoy con el grande en el que me debería de enseñar. Entonces quiero aprender lo más que pueda. Y muchas gracias. Me siento. Pero estás entre amigos también, no te preocupes, ¿no? Los que somos viejos o sean nuevos en el mundo de la radio, finalmente, pues somos compañeros de gremio, finalmente, ¿no? Y me gusta ver gente nueva crecer y con nuevas ideas como esta que traen ustedes. Muchas gracias. Y pues miren. Vámonos directo al tema. Ya saben que tenemos a veces adivinanzas para el invitado, pero últimamente las adivinanzas que he estado encontrando para los tiliches que usamos están bien vulgares y ya harían sonrojar así a una persona de ahí de la Merced. Entonces, oye, y luego soy malísimo para las adivinanzas, ¿sí? Entonces me van a tener que ayudar un poco, porque soy medio piedra. No te preocupes. A ver. No puse ninguna adivinanza esta vez, precisamente porque dije, no, ¿sabes qué? Está muy vulgar y mejor vámonos así directo. Y aparte de que el tema está algo largo. Entonces, vámonos directo. Es algo que creo que has usado por gran parte de tu vida, casi diario, y que... Calzones. Ey, ¿de qué hablamos? Podría haber sido. Pero... Hay gente que no, Hay gente que no. Sí, es cierto, hay gente que no. Bueno, es algo que usas probablemente diario, pero además lo tienes cerca de la boca. Específicamente tú. Caray, lo tengo cerca de la boca. Sí. Pues solo que sea la nariz, mano. Bueno. El micrófono. Sí, el micrófono. Muy bien. Sí, perfecto, claro que sí. Hoy vamos a hablar de la historia del micrófono. Y como se puede imaginar y como tú a lo mejor, Pepe, sabes, es larguísima. Es larguísimo. Sí, olvídate, habría que ir a los principios. El chiste es platicar de esto, de lo que nos importa a todos, ¿no? Seamos o no comunicadores o nos dediquemos o no a utilizar micrófonos, pues cosas que no nos hemos preguntado, que no hemos sabido, ¿no? Sí, exacto. Y aparte, pues es algo que todo mundo usa. O sea, realmente todos usamos ya así en todos lados. En el celular principalmente y después, si tienes algún tipo de dispositivo de esos, como que la Alexa o que tu Hey Google, que la Siri, el micrófono está prendido siempre y entonces por ende lo estás usando siempre. El gobierno. De acuerdo, exactamente. De acuerdo completamente. El FBI. El FBI ahí. Escuchando mis peleas, ¿no? Ya sé. Entonces, vámonos directo con esto. Micrófono. Viene la palabra, así el vocablo acuñado que fue en el siglo XVIII, viene a partir del prefijo micro, que es pequeño, y del griego antiguo phoné, que es voz. Y básicamente es un dispositivo de entrada que se usa para transformar las ondas sonoras en energía eléctrica y después en sonido. Pero vamos a hablar hasta esa parte en la que la transmite nada más, porque después ya son las bocinas.
Entonces, Ajá. eso es para otro día. Capítulo. Sí. Sí, bueno, ¿quieres que te complemente ahí? Ajá, a ver, ustedes sí, me échale. dicen? Sí, Pues mira, adelante. habría que compartirle a la gente que nos ve que es, primero que nada, es algo que a mí todavía me parece un instrumento mágico, el micrófono. Sí. Pero en términos, pues, prácticos y un poco científicos, el micrófono es un transductor. ¿Qué es un transductor? Uh-huh. Convierte una forma de energía en otra. Sí. Y aquí es donde viene el milagro y la maravilla de este invento. Convierte la energía mecánica de tu voz, el sonido Sí. que tú haces vibrar el aire, en energía eléctrica y la convierte en audio, porque luego creemos que audio y sonido es lo mismo. Sí, no, el no sonido es natural y el audio es cuando el hombre artificialmente manipula el sonido. Entonces, este increíble invento es un transductor, convierte la energía mecánica de mi voz en impulsos eléctricos o en audio que ya entra a la consola, al streaming, Sí. a donde vayas. Se dice fácil, pero la verdad es que es una genialidad de alguien muy creativo que buscó la manera de atrapar como el oído esa voz, y además después ya vinieron otros inventos para guardarla y preservarla, que es lo que conocemos hoy en día. Podemos guardar durante años la voz de una persona, pero el primero en captarles el micrófono es una maravilla. Sí. A mí me voló la cabeza. O sea, yo sabía, soy ingeniero de formación y entonces conozco así como los detalles minúsculos, pero ahora que entré así como un poquito más en detalle dije, no manches, está bien loco. Esencialmente se podría decir que es como una bocina, pero en reversa. Uh-huh. Exacto, sí. La bocina es un transductor también, hace que el audio, los impulsos eléctricos, se conviertan en sonido, haciendo vibrar el aire. Es una calle de dos sentidos. Ajá. Y en cualquier sistema, sea en una consola con un micrófono, sea en tu coche, como sea, es una conversión de energía mecánica en eléctrica y viceversa, ¿no? Sí. Y, o sea, esos principios que hace muchísimos años descubrieron, siguen aplicando. Eso es lo que es increíble. No han cambiado demasiado en los últimos bastantes años, ¿no? Exacto. Y de hecho, ahorita aquí traigo la información, pero empezó, casi como empezó, se siguió replicando, pero mejorando cada vez más. O sea, y lo único que se hizo fue como mejorar. O sea, no cambió el sistema tanto. Entonces está muy loco cómo es que fue ese paso evolutivo, no tanto así como de no, ¿sabes qué? Los micrófonos ya no se hacen así, sino que sí se hacen así, pero un poquito mejor. Cosas bien hechas. Exacto. Entonces, vámonos al inicio. Venga. A través de la historia, al crecer exponencialmente la cantidad de gente que se congregaba en algún lugar, y aunado a la necesidad elemental del ser humano de ser escuchado, se encontró el ser humano, con la siguiente pregunta: ¿cómo hago para que toda esta gente escuche lo que tengo que decir? Y pues basta decir que no existía ni Twitter ni ninguna de esas redes sociales de los chavos. Entonces fue así que por ahí del siglo V en Grecia surgen los primeros megáfonos acústicos, los cuales en su primer forma eran usados por actores en los anfiteatros. Básicamente era una máscara de teatro con la boca en forma de un cuerno. O sea, tenía una máscara y en la boca salía como un cuerno y con eso se amplificaba la voz. Y básicamente es como el inicio del hey, necesito mi voz hacerla, amplificarla. Oye, y ahora que lo mencionas, fíjate que, bueno, no sé, una de mis aficiones y mis hobbies escondidos es que me gusta mucho el canto y todo eso. Ajá. Y hay muchas técnicas como para colocar la voz y que te escuchen más, como por ejemplo en el teatro y sobre todo como también como en los conciertos y todo eso. Pues hay técnicas para que te escuches un poco más fuerte y coloques la voz y no te escuches tan bajito. Y pues me imagino que antes también hacían eso, ¿no? Quiero creer yo. Sí, tenían Pues antes, unos pulmones, pero impresionantes, como por ejemplo los vikingos. Siempre tengo esa referencia en la ópera, así de que veo a la señora así grandota con los cuernos cantando a todo pulmón y se escucha. No necesito el micrófono ni nada para amplificar su voz. O sea, yo ese sí recuerdo, lo tengo. Y ¿te acuerdas que fuimos a ver El Rey León en Broadway? Sí. Algunos de los cantantes y de las personas que estaban ahí no tenían micrófono. Todo era con su voz nada más. Algunos sí los tenían, como los niños, como personajes que no tenían que hablar tan fuerte, pero la mayoría de cuando estaban cantando no usan micrófono. Y está bien. No, y ahí estás hablando de un recinto adecuado, ¿no? Que acústicamente
ayuda a esa amplificación natural de los cantantes que saben utilizar la voz y llevarla a potencias superiores a los de la gente normal, sin lastimarse, con una técnica. Y el medio ambiente, que es el aire y donde choca el sonido, está adaptado acústicamente de manera correcta, entonces se puede hacer. Pero imagínate en un Foro Sol, al aire abierto, al aire libre, lloviendo o viento soplando, que también altera el sonido, pues nadie te oiría, ¿no? Nadie. Entonces, ahí es donde viene la revolución del micrófono en cuanto al espectáculo y al comunicar, ¿no? Que logra hacer que tu voz llegue a lugares que antes pues no era posible con el puro sonido natural. Sí, yo creo que yo ocupo ponerme uno, porque ni para decir con permiso me escuchan. Necesitas traer un amplificador ya así de... Sí, ya, integrado, porque se habla muy bajito a veces. Tiene razón. Pero me perdí un poquito porque se estaba como cortando la llamada, pero ¿todo bien? Todo bien acá, ¿no? Okay. Sí, se logró completar lo que acaba de comentar. Sí, todo bien. Ok, seguimos. Bueno, seguimos. En 1665, el físico inglés Robert Hooke fue el primero en experimentar con un elemento diferente al aire para transmitir sonidos, por medio de algo que todos hemos hecho por lo menos una vez en nuestras vidas. Uh-huh. ¿Qué crees? ¿Qué se imaginan que hizo Robert Hooke? 1665. Yo creo que estaba utilizando ¿no eran los telefonitos con vasitos que se hacían? Sí, exactamente. Exactamente eso hizo. Hizo un teléfono de lata. Okay. El cual consistía en un alambre unido a un vaso en cada extremo y estirado. Listo. Eso es lo que hizo y dijo, mira, qué interesante, pero se quedó ahí. Es el primer registro que se tiene de un ser humano queriendo llevar la voz más lejos de lo que tendría, pero por un medio diferente al aire, porque los anteriores era con el aire. Uh-huh. Así nada más en un anfiteatro y listo. Ahora esta vez era un elemento diferente, que era el cablecito. Mira nada más. Y en 1827 Charles Wheatstone utilizaba por primera vez la palabra micrófono para describir un dispositivo acústico diseñado para amplificar sonidos débiles. Y se dice que el primer micrófono, entre comillas, formaba parte del fonógrafo, que fue inventado en 1877 por Thomas Alva Edison. Al rato les cuento como una polémica que hubo ahí. Pero ese primer micrófono era muy rudimentario, solo consistía en una especie de embudo en el que llegaba el sonido, y en el fondo de este embudo hay un diafragma, el cual está conectado a una pequeña aguja, que a su vez esa aguja posa sobre un cilindro de cera o una capa delgada de aluminio. El sonido causa vibraciones en el aire, el cual mueve ese diafragma hacia arriba y hacia abajo, que a su vez mueve esta aguja, la cual imprime esta grabación en la cera o en el aluminio. Y fue conocido como el primer micrófono dinámico. Básicamente lo que hizo fue un aparato para grabar. O sea, allá en el 1877. Y se considera que ese fue como el primer micrófono, por así decirlo. Muy mecánico, no tenía nada eléctrico, simplemente mecánica. Ok, muy bien. Y sin embargo, hay quienes mencionan que el primer micrófono funcional surgió un año antes, cuando Alexander Graham Bell en 1876 inventa el teléfono usando el llamado transmisor líquido. Ese está más interesante todavía. ¿Cómo te imaginas que es un transmisor o un micrófono líquido? Ay, no sé, ahorita mi cerebro está tratando de darle forma a lo que estás diciendo. Yo me quedé en la aguja y el diafragma. ¿Y el diafragma? No, la verdad no me imagino. ¿No te imaginas? Pues nunca viste cómo era como el primer micrófono, el primer teléfono, que era como que le hablabas algo y que te ponías otro así, como era como dos vasitos. Sí. Pues básicamente ese vasito en el que hablabas, ese era el micrófono líquido. Pero ahorita te voy a explicar por qué funcionaba o por qué se le llamaba así. Oye, Robin, también hay que señalar algo muy importante. Ajá. El principio del micrófono, en sus inicios, su función era totalmente comunicacional, era para que te escucharan. Ciertamente lo que dices es cierto. Yo había dentro del diseño de audio,
y la postproducción, preproducción y postproducción, estudiamos bastante de la historia de los micrófonos, y yo tengo entendido eso que dice, sí, el teléfono fue el precursor, el primer micrófono, pero su función era comunicacional. Ajá. Con el tiempo y el desarrollo de la ciencia y el avance de la fidelidad se convirtió en algo lúdico, en algo de entretenimiento, ¿no? Pero su primer función fue que nos escuchara otra persona. Sin embargo, con el tiempo ahora, bueno, hay muchas funciones para los micrófonos y muchas calidades, ¿no? También. Sí, exacto. Ese era como el principal, sí, el motivo era, hey, quiero escuchar a la otra persona la persona que está en la otra habitación. En este caso era su compañero Watson. Y ¿sabes cuáles fueron las primeras palabras que se dijeron en el teléfono? Hola, ¿qué hacen? Hola, ¿cómo estás? ¿Quién habla? No es cierto. Las primeras palabras que se dijeron fue, Watson, ven aquí, que quiero verte. Esas fueron las primeras palabras que se dijeron en el... Romántica. Okay. Muy bien. Bueno, el transmisor líquido está basado en la ley de Ohm, la cual establece que la corriente a través de un cable varía de forma inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Es que no encontré una forma más sencilla de explicarlo. Entonces, ahí les va. En este micrófono, las ondas de sonido de la voz humana causan otra vez que el diafragma vibre, haciendo que una aguja o pequeña varilla vibre hacia arriba y hacia abajo en agua, que esta agua se hizo conductiva con un poco de ácido. Le agregaron unas gotitas de ácido, aumenta la conductividad del agua, y al subir y bajar la aguja en el agua, la resistencia de este líquido fluctúa, y eso provoca que la corriente en el circuito alterne, suba y baja, y después eso se transforma en una corriente eléctrica alterna, y por consecuencia después en la otra punta, en una bocina, en un sonido. Y literal era líquido, así un vasito con agua. Entonces era muy poco práctico, o sea, porque pues si lo movías ya no se escuchaba igual, y eso afectaba todo el proceso. Tenía que estar estático. Entonces no funcionó, y después se mejoró. Pero básicamente el sistema de cómo funcionan todos los micrófonos actuales es básicamente eso. Fluctuar la corriente en este aparato, en este cablecito, y esa información la traduce después la computadora en un sonido. Wow. En un audio. Claro, después de prueba y error, porque la gente puede pensar que se les ocurrió de repente todo lo que dices, y no, hombre, olvídate, empezaron con las ideas, luego la práctica, y después de muchos años fueron descubriendo esos principios y corrigiendo hasta que empezaron a dar con las bases y los fundamentos, ¿no? Del audio. Ahora sí que el nacimiento del audio. Así es. Y pues así como muchos estaban haciendo pruebas y errores, ahí entra otro compañero que se llama David Edward Hughes, que ahorita les voy a contar qué es lo que pasó. Pero básicamente lo que hizo fue hacer este mismo dispositivo, este micrófono líquido, pero convertirlo en un micrófono de carbón. Este micrófono de carbón fue desarrollado de manera simultánea e independiente por nuestro amigo David Edward Hughes en Inglaterra, y por ¿quién creen? Ni idea. Thomas Alva Edison, otra vez. Ok. Ibas a hablar de una polémica de él. La historia ha desenmascarado que era bastante sticky fingers, como dicen por ahí, ¿no? O sea, era medio plagiario el canijo. Sí, exacto. Entonces, mano larga. Resulta que qué casualidad que este compa David, vamos a decir el compa David, en Inglaterra, y el compa Tomás en Estados Unidos estaban desarrollando la misma cosa, igualito. Entonces, está muy sketchy ahí, porque no había ni siquiera el teléfono, ¿sabes? O sea, no había forma de comunicarse. Entonces, él estaba así como, ¿cómo? Él decía, no, pues es que yo no supe que lo estaba haciendo. Y luego el otro decía, no, sí supiste de alguna manera. Entonces ahí se armó un pleito. Y mira, y eso es que no había redes sociales, sí. Y lo mismo pasó con los Lumière, ¿no? Ellos llevaron el cine. Ajá. Y al rato Edison era el que cobraba los impuestos, los honorarios por usar el invento, y Hollywood tuvo que mudarse a Hollywood, ¿no? A Hollywood, California, para huir de
de los cobros lobinos de Alva Edison, por eso se estableció en la costa oeste de los Estados Unidos, porque este cuate era un vivales y le gustaba mucho la lana. Nadie le quita mérito a sus descubrimientos propios, pero se sabe hoy, más de 100 años después, que era bastante, se caravaneaba con sombreros ajenos, Tomás Alva Edison. Ajá, esa tenía así varias, que la corriente alterna, que el Tesla, exacto. Ajá, que el foco, que muchas cosas se los disputaban porque era como, oye, estás inventando lo mismo que yo en el mismo momento. Uy, a lo mejor era psíquico. Tal vez. Sí, tú, claro. A distancia. A distancia se roba, bueno, le llegaba así como la información, ¿no? Bueno, Edison obtuvo la primer patente después de una larga disputa legal, casi tan larga como el juicio de Amber Heard contra Johnny Depp, pero con menos escatología. Básicamente estos compas estuvieron más educados. A mediados de 1877, Hughes logró demostrar que su dispositivo tenía años desarrollándose en presencia de muchos testigos. De hecho, la mayoría de los historiadores aún le acreditan la invención del micrófono de carbón a Hughes y no a Edison. Quien, pues Edison, como estábamos hablando, tuvo muchos de estos dimes y diretes por supuestos plagios. Hughes regaló este invento a la humanidad, o sea, dijo, ¿sabes qué? Lo voy a registrar, pero que esté disponible para todos. Y Edison lo registró para desarrollarlo y venderlo. Entonces, ahí siempre estuvo su verdadero interés. Su verdadera cara. Y el micrófono de carbón fue el prototipo que dio origen de forma directa a los micrófonos que existen en la actualidad y fue fundamentalmente en el desarrollo de la telefonía, la radiodifusión y la industria del entretenimiento. Por su parte, Edison perfeccionó el micrófono de carbono en 1886, simplificándolo, consiguiendo una fabricación de bajo costo y haciéndolo muy eficiente y duradero. Se convirtió en la base para los transmisores telefónicos usados en millones de teléfonos en todo el mundo. Y este micrófono fue empleado en la primera emisión de radio de la historia, una actuación en el Metropolitan Opera House en 1910. Cuando en México estábamos empezando la revolución, fue cuando se emitió la primera transmisión así de radio en la historia. Sí, de hecho tardó 11 años la radio en llegar a México. El año pasado se cumplieron precisamente 100 años de la primera transmisión radiofónica en México, ¿no? O sea que si era 1910, hasta 11 años después se hizo la transmisión, llegó la radio a México, vaya. Sí, y no tardó tanto, fíjate que no tardó tanto. Siento que cada vez nos estamos desfasando más de cosas. Antes, 11 años era relativamente muy rápido para la época y ahorita, los derechos de las mujeres en México están tardando un montón en llegar. Ándale, sí. Bueno, en 1916 los laboratorios Bell desarrollaron el primer micrófono de condensador. Con el crecimiento de la industria musical y la radio en los años 1920 se estimuló el desarrollo de los micrófonos de carbón de una calidad mayor. El año 1920 se inició la era de los anuncios comerciales en los medios masivos de comunicación. Y esto también fue un gran impulso porque, está entrando dinero con esto, necesitamos mejorarlo. Entonces ahí empezaron a surgir los jingles. Los jingles. Oye, no sé, eso deberíamos hablar algún día. ¿Quién inventó los jingles? Porque me han hecho la vida, quiero que sepan. Apache. Sí, me sé muchos, pero ahorita no se los puedo recitar. Tienen que venir solitos. Yo creo que también una cosa, hay algunos elementos satelitales a la invención del micrófono que lo ayudaron a ir cobrando relevancia y cubriendo otros terrenos, ¿no? Yo creo que hay que señalar, aunque mencionaste atinadamente, pues sí, el nacimiento de la grabación, primero en cilindros de cera, luego en discos de estos de petróleo, ¿no? Discos berlineses se les llamaba, etcétera. También hay que hablar del nacimiento del cine sonoro en 1927 con la película de Jazz Singer. Viene toda una revolución. Y ya no digamos con la llegada de la televisión y posteriormente ya en los años 50 el nacimiento del videotape. Todo eso le dio no solamente el poder de comunicar, no solamente el poder del entretenimiento, el poder lúdico al micrófono, sino que fueron a la par con él al ser inventos que lograron registrar y conservar lo que se hablaba frente a un micrófono, y eso hizo toda la diferencia, ¿no? Sí.
No es lo mismo en los programas de radio de un inicio donde llegaba un cantante, cantaba y lo que el viento se llevó, así que el viento se lo llevaba, a cuando empezaron a hacerse las grabaciones y a registrarse, ¿no? Eso le dio un valor aún mayor a este gran invento que estamos analizando el día de hoy aquí. Sí, y o sea, está bien interesante porque el audio, muchas personas, o sea, lo consideran así primordial. Por ejemplo, en los videos, te pueden perdonar que no sé, actualmente que la cámara esté como un poco desenfocada, por ejemplo, por lo menos en YouTube, que se mueva un poquito, que los colores no estén bien balanceados, pero si el audio no está bien, si el audio está botado, si el audio está así feo, no te dan ganas de ver el video. Incomoda mucho. Entonces tiene una importancia muy, muy cañona. Y nosotros tratamos de echarle ganitas, pero nos falta mucho a nuestro audio. Sí, efectivamente, ahorita tiene una importancia por lo que dices. La verdad es que el material que vemos en redes de YouTube y demás, salvo excepciones muy profesionales, sinceramente es bastante pobre a nivel visual. Entonces el audio forma una parte fundamental y dentro de ello el micrófono que se esté utilizando para lograr comunicar el mayor porcentaje del mensaje. Como dices, si se ve más o menos o no hay gran escenografía o iluminación, no hay bronca, pero que no se escuche bien y ahí el mensaje se evapora, la gente se desespera y se va a otro lado, ¿no? Sí, exacto. Sí, y ahora que lo mencionas y que estabas diciendo eso lo de los juicios, o sea, ¿qué tanta importancia le hemos dado? Porque, por ejemplo, pues a veces se utiliza como evidencia, ¿no? Cuando hay algún juicio o pues sí, o sea, está bien intenso. O sea, no me había puesto a pensar que ya, por ejemplo, yo no puedo estar si no escucho música trabajando. Entonces, se me hace como bien loco cómo lo hubiera hecho antes, ahí, tarareando. Sí, pues la gente por eso chiflaba. Pues no había quien se llevara sus... Yo no sé chiflar. Pues a lo mejor hubieras aprendido. Yo, mi abuelito lo escuchaba chiflando y tarareando todas sus canciones, así, todo el día. Y podía identificar como, está tarareando está tarareando este corrido. O esta nunca lo he escuchado. Porque ya él se armaba su playlist de canciones en la mente y andaba ahí tarareando y chiflando sus canciones de Pedro Infante. Nice. Ándale tú. En 1916, eso ya lo dije. En 1931, la Western Electric presentó el primer micrófono dinámico, el modelo 600 serie 618. El primer micrófono dinámico, que es como estos que estamos usando. Tal vez más tarde, si nos da tiempo, les explico cómo funcionan, pero básicamente es lo mismo que hemos estado hablando. O no sé, Pepe, tú, si tienes una forma resumida de contarnos cómo funciona un micrófono dinámico, bienvenido. Bueno, básicamente voy a tratar, como dices tú, de simplificarlo lo más posible. Hay dos tipos de micrófonos, dinámicos y estáticos, ¿no? Ajá. Ahora, se dividen en muchos subgrupos, pero ya muy exquisitos de especificaciones, pero básicamente a grandes rasgos, dinámicos y estáticos. Los dinámicos no requieren de una fuente de alimentación externa de electricidad para funcionar. Por ejemplo, ese que agarras en la boda o en el karaoke para cantar, simplemente lo enchufas al amplificador o a la mezcladora y jala y se escucha, ¿no? El que tengo, el presentador de bodas y todo, no hay ninguna bronca. Son micrófonos generalmente duros, de buena captación, que sirven para uso rudo, etcétera, ¿no? Y los micrófonos estáticos requieren de una fuente externa que viene esa corriente de la consola o de una fuente especializada de electricidad, y generalmente son micrófonos más finos, más sensibles, más preciosistas en cuanto a texturas y demás, y son con los que graban, por ejemplo, cantantes, ¿no? Sí. Tú quieres captar la voz del cantante a todo lo que da, el calor de su voz, la cercanía, usas un micrófono de este tipo estático, sí, que cuestan muchísimo más dinero además, ¿no? Son los que les llaman también condensadores, ¿no? También de condensador, porque el condensador es precisamente lo que alimentas con esa corriente, exactamente. Exacto. Y los dinámicos, como te digo, si yo voy a salir a entrevistar a alguien, normalmente llevo un micrófono dinámico que aguante, no se oiga el viento, todo el ruido a mi alrededor, otras características como la direccionalidad, ¿no? Unidireccional, que capta de todos lados. Tú combinas las características, pero básicamente esa es la diferencia entre dinámicos y estáticos. Unos usan corriente externa y otros no. Exacto, y esos, por eso, por ejemplo, estos
leí que se usan más como en cuando quieres controlar como el audio, o sea, que no capte tanto de afuera. Los dinámicos son como los ideales porque si te alejas, ya no se escucha tanto y tienes que estar más cerca para eso. Sí, lo que es la direccionalidad o la captación de los micrófonos es otra división. Los que normalmente se usan, como ustedes tienen ahí enfrente, como yo tengo, es un cardioide. Cardioide porque capta en forma de corazón hacia el frente. Entonces capta esta región y la de atrás no. Si yo le hago acá, no capta tanto como el área donde yo le hablo, pueden ver en la imagen. Sí. Y así hay omnidireccionales que captan todo alrededor. Por si quiero captar un ambiente, por ejemplo, quiero captar en el Auditorio Nacional el ambiente de la gente mientras aplaude. Pues con un omnidireccional para captar en todos los sentidos. Hay bidireccional, si pongo a Mariana frente a Robin, viéndose cara a cara, y pongo un micrófono bidireccional en medio y una parte capta la voz de Robin, otra la de Mariana, y el resto no capta para que no se meta ruido. Esos son básicamente tres, hay hipercardioides y otros formatos más, pero se puede también dividir en direccionalidad los micrófonos. Insisto, todas esas características van a determinar para qué te sirve y para qué no te sirve un micrófono. Sí, es una gama bien loca, hay muchísimos, o sea, y prácticamente, o sea, si me quería ir por cada uno, había quién lo había inventado, dónde surgió, cómo surgió la idea, y me iba a hacer aquí un programa de 6 horas. Entonces, no. Entonces por eso les traigo así la historia resumida. Muy bien. Vamos bien, creo. Sí, vamos bien. En 1948, Neumann lanzó el micrófono de válvulas U47, el primer micrófono de condensador con patrón polar, conmutable entre cardioide y omnidireccional, justo lo que nos estaba explicando. Acabó convirtiéndose en todo un clásico este micrófono para grabar voces desde que se supo que Frank Sinatra se negaba a cantar sin su U47. Era yo quiero este micrófono y no me vas a hacer cantar si no es este. Y se corrió la voz y todos de que pues ha de ser un microfonazo. Me urge, lo quiero. Ya sé. Como ahorita que todo el mundo quiere el Shure, el perrón, el SMB7 o ¿cuál es? ¿El 70? El el perrón, el que cuesta como 8,000 pesos. Sí, ya sé cuál dices. Y a nivel youtubers y transmisión por streaming, ¿no? Sí. Pero hay micrófonos de la alemana Neumann que te pueden costar 150,000, 200,000 pesos. Sí. Y de ahí el cielo es el límite, ¿no? Hay micrófonos súper dedicados y hay micrófonos legendarios también en el estudio Abbey Road, donde grababan los Beatles y tantos otros artistas, Pink Floyd y demás. Hay micrófonos que tienen 70 años y son utilizados para ciertas grabaciones que quieren un sonido pues vintage, etcétera. Es todo un mundo. Hay gente que colecciona micrófonos porque sabe que muchos de ellos tienen un valor incluso incalculable, ¿no? Sí. Sí, imagínate grabar con el micrófono con el que grabaron Abbey Road. O sea, imagínate. Abbey Road. Así tocarlo y decir, aquí estuvieron los Beatles. Los Beatles. Yo pensando qué diría, qué grabaría. que yo siento que no me atrevería ni siquiera ni a tocarlo. O sea, estaría así de lejitos, así no le va a caer baba. Sí. Y vayas a llenarlo ahí de baba, la baba de los Beatles. De los Beatles. Es que mira, esto nos habla que los micrófonos, a diferencia de otros equipos, no son tan obsoletos. Por ejemplo, una consola, hace unos 5, 8 años, subastaron la consola en Abbey Road, donde grabó Pink Floyd su disco Dark Side of the Moon, y pagaron una millonada por ella. Sí. Y era una consola, tú la veías y era un chiste, nada que ver con las grandes consolas de hoy en día. Sin embargo, el valor sentimental e histórico era lo importante, pero caducó, ya no era una consola que puedas usar hoy en día, salvo que quieras hacer algo vintage muy especial. En cambio, los micrófonos siguen siendo micrófonos por los principios básicos con que fueron creados y siguen sirviendo, aún estén conectados a una consola Solid State Logic o un monstruo de este tipo de varios millones de dólares. No importa, el micrófono sigue cumpliendo su función básica. Y qué satisfacción, ¿no? Saber ese tipo de cosas, que hay objetos que todavía, no importa que tan antiguos sean, o sea, te los puedes seguir utilizando. A mí eso me da mucha satisfacción.
Porque a mí la verdad, o sea, como ahorita me pongo a pensar como por ejemplo en los audífonos, ¿te acuerdas cuando en los teléfonos, los primeros teléfonos que traían audífonos, los tipos de entradas que tenían estaban bien extraños? Ajá. Y siempre terminabas con un cajón lleno de cables y de audífonos que ya no puedes utilizar y que a lo mejor si no tienes el teléfono viejísimo no lo puedes utilizar. Entonces, a mí ahorita con este me da mucha satisfacción, me siento muy a gusto, ¿eh? Sí, porque es que lo que hacían era utilizar, por ejemplo, en ese caso, yo sí me acuerdo mucho que había un celular, por ejemplo, el Sony Ericsson, no sé cuál, que salió ya como por el 2005, uno naranjita con negro, Sí. que venía con para que le pusieras como unas bocinitas abajo, ¿te acuerdas? Sí. Ya. Entraba como Sí, sí. donde se ponía el cargador, ¿no? Ajá, exacto, se conectaba donde era el cargador y usaban ese puerto específicamente porque no querían invertir más en ponerle el jack de 3.5 milímetros, o sea, el que usamos todos los audífonos, Sí, no querían sí, ponerle sí. eso. O sea, nos va a elevar el precio, mejor adapten el cable para que puedan usar esa cosa. Y en eso se pierden ese tipo de tecnología, o sea, porque ya no son compatibles con nada más. Sí. Que ahorita, bueno, o sea, estamos volviendo porque ya del iPhone que del Como del 12, 11. ya no tiene la entrada jack. Sí. Ay, esas ideas de Apple, mano, que bueno, no sé cómo han progresado, pero bueno. También eso, ¿no? En realidad, en el momento en que Steve Jobs presenta el iPhone, pues revoluciona todo. Y entre ellos también el uso del micrófono. Hoy en día a mí me han pedido castings para grabaciones. Dicen, grábalo en tu teléfono, no hay problema. O sea, estos Sí. micrófonos Ujú. han llegado a tal nivel de calidad que están a nada de alcanzar a los micrófonos más grandes, ¿no? O micrófono como este que estoy usando aquí, Uh-huh. simplemente con este hago doblaje a larga distancia. Y tú dices, pero si es un micrófono USB, no puede competir contra otros. Bueno, pues ya la tecnología se ha acoplado de tal manera que de una manera más barata podemos tener alcances de nivel profesional mayores, ¿no? Sí, yo me acuerdo que cuando, bueno, estaba acostumbrado a escuchar, por ejemplo, cuando hablas por teléfono, que se escucha el teléfono así bien, como una calidad bien horrible. Y me acuerdo que la primera vez que escuché una de estas llamadas que ahora le conocen como llamadas de alta definición, que fue en una llamada que hice cuando estaba en la universidad, en AT&T, que no nos patrocinan, pero hice esa llamada y se escuchó diferente, o sea, como muy claro, y dije, ¿qué está pasando? O sea, nunca me imaginé que que mi teléfono pudiera darme esa calidad de voz. Yo me imaginaba como, se escucha feo cuando hablas por teléfono porque el micrófono es una papa, pero no me imaginaba que se podía en algún momento hacer una llamada que fuera tan clara. Como por ejemplo, ahorita esto que estamos grabando, pues todos tenemos un micrófono pues especial para la computadora o tenemos un setup para hacer esta videollamada y se escucha bien. Pero hemos grabado con amigos que nada más usan su celular o con personas que nada más usan como el micrófono de su computadora y de todos modos se escucha muy bien. Sí. Sí, y además la cultura ha cambiado. Hace unos años yo estoy cumpliendo 30 años en radio. Yo te puedo decir que durante todos estos años, antes de la pandemia, para hacer una entrevista, si tú ibas a entrevistar a Bon Jovi, tenías que llevar un equipo pesado, ya fuera un DAT con un buen micrófono, o incluso últimos años llevar la laptop con el Pro Tools y un buen micrófono para captarlo lo mejor posible. Era muy importante en radio. Sí. Después de la pandemia todo cambió y empezamos a hacer las entrevistas. Hace poco entrevisté hace como 6 meses a Paul Stanley de Kiss y de repente me dicen, ¿es por Zoom? Ah, caray, ¿cómo? No, pues sí. Y así empezamos a hacer varias entrevistas por Zoom para radio. O sea, conscientes de que el audio del Zoom, que no necesariamente es el mejor, es suficiente para poder aparecer en un programa de radio. Y entonces la cultura va cambiando y ya no somos tan preciosistas ni exquisitos, somos más bien empáticos con la tecnología que se va presentando, ¿no? Sí, y nos vamos adaptando, ¿no? Sí, ahora que lo mencionas, pues se ha vuelto como, o sea, el micrófono se ha vuelto un medio tan importante. Ahorita que lo estoy pensando, cuando empezó la pandemia, pues yo estaba tenía que hacer pues mis sesiones de terapia psicológica y pues era como, ¿cómo le voy a hacer? O sea,
nos veíamos cada semana, ¿cómo le voy a hacer? Y empezamos a hacer las sesiones por Zoom y pues nos dimos cuenta de que pues, o sea, a pesar de que estábamos a distancias, pues sí sentía yo como pues no había mucha diferencia, nada más que pues mi terapeuta estaba en su oficina y yo en mi casa y pues no sé, se me hace como bien loco, qué maravilloso que podamos como que aprovechar estas herramientas y pues sí, ahora muchas cosas se hacen por streaming, se hacen por videollamada y pues no ha dejado como de lado la importancia de lo que se está haciendo. Sí. Y del micrófono, ¿no? Dentro de esto que es lo que nos ocupa, olvídate, todo eso que tú mencionas, Mariana, y tú mencionabas, Robin, el Alexa y todo eso sin el micrófono no podría existir esa tecnología. Sí, está en todos lados, y para bien o para mal. Para bien o para mal, ya sé. Continuando, y esto es lo último que traigo de la historia, porque quiero terminar con algo que yo considero de las últimas cosas históricas que yo por lo menos puedo palpar, que es que durante la segunda mitad del siglo XX el desarrollo en tecnología de micrófonos avanzó rápidamente cuando los hermanos Shure lanzaron al mercado los modelos SM58 y el SM57, que actualmente siguen siendo así como el básico, el must para tener en conciertos y en todos lados. Es un micrófono dinámicos, ¿no? Sí, dinámicos, lo que hablamos de las bodas. Un micrófono para que la gente que nos está viendo y escuchando y no tiene mucha idea, un Shure 58 debe costar 2,500 pesos, ¿no? Sí. Contra 150,000 de un Neumann estático para estudio, para grabar un cantante. Entonces, para ver lo abismal que es, son además accesibles, son asequibles para muchísima gente y por eso son tan famosos y los usa desde Axl Rose hasta cualquiera en su casa para grabar lo que sea, ¿no? Sí. Exacto. Y nada más, eso creo que fue como el último dato así que tengo de la historia, pero hablando de Axl Rose, tengo un dato y aquí vamos con los datos chuscos. Que Axl Rose le rompió los dientes a un fanático en un concierto en Australia con un micrófono. ¿Qué tal? Uy, acá. Esta vez no traigo mi sección de así como lo vi en TikTok, pero así como lo vi en TikTok, me estaba acordando que hay un video que me salía muy recurrente de una chica, la verdad no sé dónde estaba, pero está como ella cantando, o sea, es como una presentación y está cantando y ella como que se agacha para darle la mano a alguien y como que la jalan y se cae y ella le da así con un microfonazo en la cabeza al sujeto, así como ¡tras! O tantos cantantes de rock, me viene a la mente Robert Plant de Led Zeppelin o Royal Daltrey de The Who, o Freddie Mercury, que hicieron parte de su estilo, sus poses, sus movimientos al micrófono, ¿no? Sí. Dándole vueltas uno y el micrófono aguantaba vara. El otro aquí, allá, escupiéndole, gritándole, y micrófonos que aguantaban trabajo duro. El micrófono. A mí me gustaría cerrar este capítulo histórico que tú dices, compartiéndoles esto, ¿no? Incluso hay una frase de Jorge Luis Borges que les voy a leer, fíjate, que creo que el micrófono entra aquí. Dice, el microscopio, el telescopio son extensiones de la vista, el dado y la espada, extensiones del brazo. Y decía Borges, pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Y yo creo que el micrófono, como bien dijo, dijo Borges, es una extensión de la voz, pero también libera la imaginación, ¿no? Y logra preservar la memoria a través de las grabaciones que hacemos con ella. Es un objeto fundamental para que nuestra cultura sea lo que hoy en día conocemos, el micrófono, ¿no? Sí, es o sea, no puedo imaginar la vida así como ahorita la tenemos sin el micrófono. O sea, no. Sí. Para empezar, no estaríamos haciendo esto. Exacto, de entrada. Y segundo, probablemente la civilización no hubiera avanzado tanto sin el teléfono, sin poder comunicarnos a largas distancias, ¿no? Entonces estaríamos ahorita todavía ahí arando el campo y probablemente ordeñando vacas. Está muy bonito todavía, pero no tendríamos no sé. O mandándonos, no seamos tan pesimistas, digamos, mandándonos correos electrónicos. Ándale. ¿No? Todo escrito acá, 0 palabras, ¿no? En cambio, podemos hacer videollamadas, chats, Zooms, mandarnos eso de WhatsApp, mensajes de voz, ¿no? Fabuloso.
Sí, está muy, no sé, a mí se me hace muy, muy bonito y no sé. Pero les traigo aquí otros 3 datos ya para acabar. Que es el micrófono más pequeño del mundo. Fue desarrollado por Bosch Senortec GmbH, que es un pequeño micrófono que ocupa el espacio de 700 micrones cuadrados o 0.07 centímetros. O sea, ¿te puedes imaginar 0.07 centímetros? Sí. ¿Sí? Imagínate. De ese tamaño es el micrófono más pequeño del mundo y o sea, no es literal como una forma de micrófono, sino, o sea, es un aparato, un aparatito que sirve como micrófono. Qué loco. Pero es de ese tamaño y actualmente muchos de los celulares del mundo usan ese micrófono. Es así, nada. El micrófono más caro del mundo en la actualidad es un micrófono de tubo original de Telefunken, el U47. Se ofrece a través de un proveedor en Moscú, que este es uno de los productos lanzados originalmente en el mercado en 1947 y después fue reemplazado por el U67 en 1960, pero este micrófono tiene importancia como una pieza de coleccionista muy preciada y se vende por $20,000. O sea, lo puedes comprar. Si tienes $20,000, lo puedes comprar. Pues mira, $500,000 hay gente que los tendrá. Tampoco es tanto así para el que lo tenga, ¿no? Sí. Y que sea coleccionista. Pero acabas de mencionar algo muy importante, porque hemos hablado de espectáculos, pensamos, nos viene a la mente los grandes discursos de Martin Luther King y todo, que sin un micrófono no hubieran sido posibles tener ese impacto. Pero ¿qué tal el espionaje? Watergate y tantos casos donde siembran esos micrófonos de pocos milímetros, los esconden y ayudan también a espiar, ¿no? O sea, el uso de los micrófonos el cielo es el límite, desde productores musicales como Trent Reznor, que pueden distorsionar una voz utilizando el micrófono adecuado, hasta espías que te ponen uno así casi atrás de la oreja y escuchan todo lo que estás diciendo, ¿no? Entonces tiene también un campo de trabajo ahí ilimitado el micrófono. Y yo, ay, qué vergüenza. Sí. Que nos escuchen. Sí. De hecho, de eso de los espías, estaba leyendo que hay un micrófono de láser que literal es un láser que se apunta hacia, por ejemplo, si quieres escuchar lo que alguien está diciendo, no sé, a 200, 300 metros de ti, apuntas ese láser no hacia ellos, sino hacia alguna superficie que esté cerca de ellos. Una ventana, una pared, su ropa, sus lentes, cualquier superficie que pueda reaccionar a la voz de ellos. Y ese movimiento, el láser lo registraba, esa vibración la registraba y lo traducía en un audio. Y eso lo usaban así para espiar y para agencias así del gobierno y todo. Imagínate. Yo le invitaría a la gente que nos está viendo y escuchando que la próxima vez, por ejemplo, que tengan oportunidad de que se suban a un avión o a un elevador o a muchos otros lugares que utilizamos cosas comunes. Por ejemplo, en un avión, ¿qué sería de la aviación sin los micrófonos, no? Ajá. O qué sería de que te quedas atrapado en un elevador, Dios no lo quiera. Si un micrófono te puede salvar la vida, porque es con lo que te pides auxilio y te comunicas, un intercomunicador. Sí. Está en todos lados, ¿no? En todos lados. Sí. Y pues ya para terminar esto, les dejo el último dato, que es sí es un micrófono que usan y que sí se vende y que la gente lo compra para usarlo, no para coleccionarlo, que es el micrófono Sony C800G, el cual profesionales de los estudios lo consideran uno de los mejores micrófonos del planeta. Proporciona un rendimiento excelente en sesiones de grabación de estudio y postproducción de películas y es una de las las mejores opciones. Y actualmente lo puedes comprar por $10,000. Ok. Entonces hay que ahorrar. Hay que ahorrar. Para tus 15 años, hija, ¿quieres un viaje? ¿Quieres un carro o un micrófono? Ya sé. Sí, papá, quiero el Sony C800G. Exacto. Oye, y otra cosa también, bueno, eso lo dejamos en el camino. Si le dices a tu mamá y te regala ese micrófono, luego cree uno que con eso ya la hizo. No, un micrófono tiene que llevar un cable que corresponda con su calidad, una consola que corresponda con su calidad, una grabadora, etcétera. Es toda una cadena donde el micrófono es la pura entrada, pero hay equipos que tienen que corresponder a esos micrófonos tan finos, tan especializados, ¿no? Entonces hay estudios cuyas inversiones son verdaderamente millonarias, porque desde el micrófono hasta
hasta el último destino de ese audio, pues tiene que tener la máxima calidad. Es un mundo fascinante el de los micrófonos y el audio. Sí, efectivamente. Y pues nada más, aquí termina mi investigación. Se pueden ir a dormir. Muchas gracias, Pepe. Esto fue la hora nacional. Esto fue la hora nacional. No, oye, no se dormían con la hora nacional. Bueno, yo traté de que no se durmieran 7 años con la hora nacional. Ojalá que haya funcionado. No, para nada. Yo siempre le cuento a Mariana que los momentos en los que escuchaba la hora nacional eran momentos que tengo muy guardados porque eran momentos en los que tenía que, no sé, que manejar muy noche o estar solo en la noche y que me daba miedo y ponía la radio o la última vez que escuché la radio nacional, la hora nacional, fue mi papá estaba en el hospital y yo me quedaba a dormir en el carro afuera y pues no, en el hospital en el que estábamos no había buena señal en el celular. Entonces ponía la radio y escuchaba la hora nacional y era un confort. Se me hacía bien bonito. Qué bueno. Y siempre me acuerdo de eso porque me acompañaban mientras mi papá estaba adentro del hospital, cómodo en su cama. Yo de lo que más me acuerdo son de los cortos como, promocionales que hacían. Yo creo que los spots, sí. Sí, y sí me acuerdo de que la hora nacional con Pepe Campa y bueno, creo que cambiaste como de compañera, ¿no? Tuve 2 compañeras, una Ileana Rodríguez, la Reclu, que ahorita está en Mix, y Patti Velasco, que también estuvo en Mix en algún momento. Sí. Pero bueno, eso acabó ya, lo de mi etapa en la hora nacional y de mis compañeros fue algo precioso, increíble, pero ahorita estoy haciendo otras cosas. Déjenme platicarles que estoy en Reactor los domingos. A las 12 del día, Reactor es una estación que transmite en la Ciudad de México y área metropolitana en el 105.7, que es de rock en inglés. Buscamos tocar clásicos del rock y darle la vuelta y tocar algunas canciones desconocidas que se quedaron en esos discos que traían esos clásicos. También estoy los jueves en un programa que se llama Explora con mis amigos Arturo López Gavito, Mario de la Fontán, Benjamín Salcedo y un servidor. Es una mesa de debate musical que también tiene su programa de YouTube que se transmite los lunes. En fin, y un programa en Aguascalientes de radio que ese es de pop en español e inglés que se llama el Magic Countdown con Magia 101 allá. Y si quieren de repente escuchar algo de esto, como son demasiados datos, todo está ahí en mi página pepecampa.com, pues para que lo vean y ojalá me puedan escuchar en alguno de estos programas, porque como ustedes, pues el micrófono y la radio es mi pasión y mi forma de vida desde hace ya varios años. Sí, es muy emocionante saber que estás en tantas cosas y que a lo mejor te hemos escuchado y ni sabemos, porque estás diciendo que, bueno, nos acabas de comentar que también has hecho doblaje, ¿cierto? Estoy haciendo doblaje, ahorita viene una que se llama Super Pets o Super Mascotas, yo hago al personaje del Lex Luthor, es Superman y el perro Superman y yo soy el antagónico, el Lex Luthor, por si la ven, vean la doblada al español, ahí está padre, y así he hecho varias, en Minions también hago un papel, Jean-Claude, que es un cangrejo ahí muy loco de los malos, les gusta, no sé por qué les gusta a los directores de doblaje agarrarme de malo, pero bueno, salgo de malo y así gracias a Dios están saliendo muchos de esos proyectos, audiolibros también, todo tiene que ver con el micrófono, lo que estamos hablando, audiolibros y demás, entonces, pues sí, hay que diversificarse y el trabajo frente al micrófono tiene muchas aristas que podemos aprovechar para no encasillarnos en una sola cosa. Pues entonces, mira, hay que apuntar y vamos a estar como fans que somos, escuchando. Y nada más recuérdanos cuál es de Reactor, cuál es la frecuencia. Es 105.7 FM. Y si quieren mis redes, que eso es lo más fácil, ¿no? Pepe Campa Oficial Facebook o @Pepe Campa Twitter e Instagram. Y ahí siempre publico los programas, el horario y todo para recordarles, porque yo sé que la audiencia pues anda en 1000 cosas, ¿no? Entonces estarles recordando para que nos escuchemos en la radio. Perfecto. Pues muchas gracias, Pepe. De verdad fue un gustazo, un honor. Nos sentimos que estamos en otro lado. Yo me siento muy realizada, la verdad, quiero que sepas. Y pues muchas gracias por acompañarnos, nada más en este episodio, sino también todas las veces que nos has acompañado ahí cuando escuchamos la radio. Muchas gracias. Yo, de verdad, a mí el trabajo de la radio se me hace súper increíble. Y pues nada. Nada más. Entonces, con esto nos despedimos. Nosotros estamos en Instagram como Tiliches-podcast. A mí me pueden encontrar como BeerChirpy96. Pueden encontrar también otro perfil que tengo que se llama The Feeling Good Project, donde pueden encontrar artesanías que hago.
Y yo, Dogs Barking 93. Les explicamos un poco de nuestros, por qué nos llamamos así, en nuestro Instagram, porque siempre que vemos películas en inglés, los ponemos los subtítulos en inglés y salen la descripción de los sonidos, y nos gusta eso cuando dicen Dogs Barking, como en el fondo. Beer chirping. Y beer chirping. Una vez era cowing, algo así. Crows cowing. Crows cowing. Y dije, no, eso no lo puedo ni pronunciar, mejor no. Muy bien. Sí, pues Mariana, Robin, mil gracias por invitarme a su programa. No, gracias a ti por estar, y pues nos estamos escuchando y viendo la próxima. Adiós. Adiós.